Bendiga, buenos días. Buenos días. Me da mucho gusto estar en esta casa de vida. Gloria sea al Señor. Verdades bíblicas, lo que Dios habla a través de la Escritura, Casa de Jesús, Iglesia Cristiana. Pues hoy voy a seguir hablando, porque es una necesidad de que, hermanos, nosotros nos damos cuenta o nos demos cuenta de una pregunta que me han hecho, que ha habido mucha duda, mucha controversia en este punto del por qué la humanidad pues tiene problemas, el por qué Dios no actúa al ver sufrimientos, dolor, secuestros, muertes, y por qué Dios permite eso. Entonces, muy buena pregunta, pero pues primero voy a mencionar Génesis capítulo 6, versículo 5. Y Dios vio la maldad de los hombres, puesto que sus pensamientos, agarre cada quien lo suyo, puesto que sus pensamientos de los hombres era de continuo solamente el mal, y se arrepintió de haberlos creado. Entonces vemos que Dios hace al ser humano, Silverio, a su imagen y semejanza. Pero al entrar en Dios, hace a Adán y Eva los libres, perfectos. Les dio libertad, pero también les regala el libre albedrío, pues para que sean libres, para que sean ellos, ¿cómo se puede decir? Toman sus propias decisiones. Exactamente, compañero, muy bien, ahorita le damos su paleta, para que aprendan a tomar sus propias decisiones, pero que también en su vida sepan que está Dios ahí, como autoridad, como nuestro Creador. Pues les da un mandamiento importante para que sepan que no están solos, hay una autoridad. Por eso les dice a ellos, miren, nada más les entrego el paraíso, ahí tienen todo. Ahí está el paraíso terrenal, la tierra, y un lugarcito especial dentro de ese paraíso que es el Edén. Entonces les dice, pueden comer de todo esto que está aquí, no van ni a trabajar, pero de este árbol de la ciencia del bien y del mal, ustedes no deben comer porque el día que coman morirán. Entonces, lógicamente que entra una tercera persona aquí, que es Satanás, el diablo, que vino para hurtar, matar y destruir, y tienta a la primera mujer, y ella cae en el engaño. Todo esto se habla, se platica, no con un, ¿cómo se puede decir? No con el propósito de que le tengas miedo, sino para que tú analices también esto que está escrito en la Biblia, y tú mejores tu conducta, o simplemente lo analices y veas a ver qué estás haciendo tú. Porque vemos que Eva, que decidió mal, le creyó al mentiroso, porque Satanás es lo que significa el engañador, el opositor, el mentiroso, el enemigo, El Dios de la mentira. sí. Entonces eso es lo que ocurre. Le hace caso a él, Eva, y esta pues contamina a su esposo, y de ahí para allá se contamina toda la descendencia de Adán y Eva. Los tres son castigados: Eva, Adán y el diablo Satanás. Tienen que ser castigados, puesto que la obra del pecado, el resultado del pecado, como dice la misma Escritura, es la muerte, la destrucción. Y deben de entender, puesto que la muerte es un demonio, es un espíritu. Por eso en los 4 jinetes del Apocalipsis viene precisamente uno que es la muerte. Color amarillo. Sí, entonces, exacto. Entonces, por eso necesitamos estudiar. Entonces, Dios pues dice, bueno, vamos a ver qué ocurre, aunque él ya sabía. Pero él da la palabra, Silverio, da sus enseñanzas para que el hombre seguramente se arrepienta y vuelva a los caminos de Dios,
cosa que no hace. Entonces, ¿cómo decirlo así coloquialmente? Dios, la misma humanidad aparta a Dios. O en este sentido, el mismo pecado en la humanidad se aparta de la presencia de Dios. Entonces, mientras usted decida, escuche usted, mientras usted decida sus propias decisiones de pecado indecisas, eso lo va a llevar Muerte. a la muerte, a decisiones malas. Se lo platico, no le voy a gritar ni muestra con un látigo, porque usted lo tiene que entender. Mientras usted siga en su rebeldía, en su necedad, los resultados de esas decisiones van a ser malos. O sea, ¿sí me explico? Sí, amén. Ahí está, mire. Entonces, allí, cuando tú decides por ti mismo, no, yo decido, yo mando, yo soy Juan Camaney, que esto, que lo otro, pues ahí no puede intervenir Dios, porque no le das chance, no le das oportunidad. Dios quiere bendecirte, pero tu pecado interno, ¿verdad?, no te permite. Y cuando entra el pecado, entra un demonio a las personas. Ay, 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 hermano, ¿qué dice? La verdad. Entonces, así es como trabaja el enemigo y tú tienes que entenderlo. ¿Usted quiere ese camino de muerte? No. ¿Mande? No. Entonces hay un proceso. Hay un proceso que debemos hacer. Fíjese, aquí está el punto final de esto, del tema de la Biblia. Dios da la oportunidad a la restitución del ser humano, acercarlo a la presencia de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Bueno, arrepentirnos De corazón. No, claro. Tenemos que arrepentirnos de lo malo que nosotros hicimos. Porque tú debes mire, esto es para los que nos están viendo y claro, los que están aquí y también yo. Ay, ¿por qué lo dice? Porque si nosotros hicimos malas o tomamos malas decisiones, tenemos que reconocerlas. Paso 1, tenemos que admitir lo malo que hicimos, ¿no? Tenemos que hacerlo. Eso es un paso gigante, reconocer, arrepentirse. Y después dejar que Dios obre en nuestra vida, ¿sí? Tomarlo en cuenta. Ya no sea nuestra conducta, ya no sea nuestros pensamientos, sino ya sea Dios obrando en nuestra vida. Y como lo hemos leído, y me gusta repetirlo porque esta palabra es muy hermosa, en Proverbios capítulo 3, hijo mío, no te olvides de mi ley. ¿Qué es la ley, hermano Rafa? Las enseñanzas. Las enseñanzas de Dios, sus mandamientos. Y aquí lo dice en el versículo siguiente. Y en tu corazón guardes mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentará. Nunca se aparten de ti la misericordia, la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, o sea, en todas tus decisiones. Y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Entonces, mientras nosotros tomemos en cuenta a Dios para todo, ya que Él es nuestro creador, Él quiere lo bien para nosotros, nos va a ir bien. ¿Sí me explico? Sí. Es necesario hacerlo, hermano, nada te cuesta. Ay, hermano, pero ¿por qué levanta su mano? Porque yo lo hice, yo experimenté eso y bendito Dios, me ha ido bien. Dejé la rebeldía a un lado, la tiré. Y dejé entrar a Cristo a mi corazón para que Él sea el que me lleve por el camino correcto. Y es así, no es una cosa del otro mundo.
Como mucha gente dice, ay, necesito no ser muerto para ya después verlo a él y es, no, en la misma tierra podemos experimentar esto, las bendiciones de Dios. No más que el enemigo, el diablo, no los deja, por la misma tentación en la carne. Entonces tenemos que meditar esto. Y vuelvo otra vez al resultado del pecado, porque el mundo está contaminado por el pecado, la desobediencia. El enemigo y sus huestes de maldad trabajan sobre la humanidad, sobre las mismas armas o trampas del diablo para atacar al ser humano. El ser humano no tiene ninguna defensa. Y aunque el diablo está hurtando, matando y destruyendo al ser humano, allí Dios no puede intervenir. ¿Por qué? Porque es la misma decisión de ustedes. El mismo estilo de vida de ustedes. ¿Sí me explico? Sí, amén. Y los que nos ven en las redes sociales, también usted, amigo, también usted. El estilo de vida de usted, alcohol, droga, adulterio, fornicación, inmundicia, lo lleva a la misma destrucción. Y Dios no puede intervenir allí porque usted está librando su propia lucha y su propia vida. ¿Me explico? Sí, amén. Lo tiene que entender. Entonces, mientras nosotros estemos en ese, ¿cómo se dice? En esa batalla personal contra el diablo, nosotros no podemos hacer nada porque nosotros somos los que estamos decidiendo qué conducta, qué camino estamos llevando. Claro, sin sabiduría. Oseas 4:6, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Sí, porque debemos de saber que Satanás fue un ángel de Dios, un ángel que sabio, más que ustedes. Sí, se los tengo que decir. Satanás es un ángel sabio que ahora ya es un demonio, más preparado con cierto poder y conocimiento que ustedes. Por eso él lleva las de ganar todo el tiempo. Sí, Señor, tenemos que reconocer. Entonces, como la gente ya está perturbada, ya está perdida, ya está manchada y el pecado los tiene que llevar hasta la muerte, tanto amó Dios al mundo que mandó a su Hijo para salvarnos de la destrucción eterna a través del diablo Satanás. Pero debemos entender que el camino que tomamos fue ¿qué? Incorrecto, así es. Debemos de entenderlo. Y cuando nosotros ya tomamos el camino contrario, es decir, damos la vuelta y nos enderezamos, Dios empieza a actuar. Cuando le decimos, Señor, ayúdame, me arrepiento de mis pecados. Enséñame a vivir bajo tu voluntad, ya no la mía. ¿Sí me explico? Sí, amén. Entonces Dios ahora sí empieza a actuar, como lo dice el Proverbio 3. Hijo mío, ahora sí el Señor nos va a tomar como hijo. No te olvides de mis mandamientos. Entonces cuando nosotros renunciamos al pecado, empieza a actuar el poder de Dios en nosotros. ¿Sí me explico? Sí, amén. Tenemos que entenderlo. Y Dios lo que va a hacer es romper toda la cadena del diablo, de Satanás en nuestra vida. Pero debemos de entender eso. No podemos juzgar. No podemos un día sí y otro día no. No, totalmente. Segunda de Corintios 5:17. De modo de que el que va a estar en Cristo va a ser nueva criatura. Y tienes que entender que esa vieja naturaleza debe de ser muerta, destruida. Ese viejo tú debe de ser destruido. Tienes que pensarlo y decidirlo muy bien. Mateo capítulo 3 y Juan capítulo 3, querido amigo, para que los tenga ahí conscientemente los lean. Deben de ser destruidos. Y nosotros mentalmente, espiritualmente, depender de Dios a través de su palabra y crecer. Ustedes ya están sabiendo el camino correcto, la enseñanza correcta. ¿Sí me explicó? Sí. Pero la gente no. Por eso la gente, como está ciega, y el diablo y los demonios todos los días nos atacan con robo, violencia, secuestro, feminicidios, la gente no haya cómo salvarse.
¿Me explico? Sí. Entonces la gente no haya cómo salvarse. Van dizque a misa a ponerse ¿cómo se llama? La ceniza en la frente y que es religiosos, prácticas religiosas nada más, pero no buscan su salvación a través del arrepentimiento. No, siguen las prácticas humanas, enseñanzas por los hombres, y yo diría atrás el respaldo del diablo. Ay, ay, ay. Pues sí, porque hay enseñanzas y prácticas que Dios no establece en la Escritura. Tradicionales. Sí, que no son bíblicas. El bautismo de niños, la adoración a las vírgenes, a los santos. Y el diablo se aprovecha de todo eso, la ignorancia de la gente. Y hermano, ¿cuánta gente está así? Un 80% pegándole al 90%. ¿Qué quiere decir esto? Terrible, porque estamos hablando de la mayoría de la gente en el mundo. Entonces vamos a ver nosotros destrucción en el mundo por el mismo Satanás y por la misma obra de ser humano. Entonces, hermano, ¿sí me explico? Sí, amén. Bueno, quiero leer este punto para llegar al entendimiento de lo que estamos platicando. Por eso el apóstol Pablo aquí en la segunda carta a Timoteo dice, también ustedes deben de saber que en los postreros días, o sea, en estos días ya, porque se escribió hace 2000 años más o menos, vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos. ¿No los hay? Sí. ¿Vale? Sí. ¿Viste? Ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. ¿No los hay? Sí. El nombre y muchísimo. Lo que más abunda. Sí, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. ¿No los hay? Sí. ¿Ves qué? Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¿No hay este tipo de hombres? Sí. ¿No estamos viendo estas calamidades en el mundo, Silverio? Todos los días, hermano. Todos los días. Porque el apóstol Pablo, como el Señor Jesucristo en Mateo 24, del 2 al 20, nos está mencionando que el pecado no lo queremos aceptar. Va aumentando, va creciendo hasta la destrucción total. Y como la gente no tomó en cuenta a Dios, como dice la Escritura, Dios los entregó a una mente reprobada. Romanos capítulo 1 del 24 en adelante. Entonces el mismo ser humano va a su propia destrucción. No toman en cuenta a Dios. Entonces nosotros debemos de entender que para que nosotros haya un cambio interno, nosotros tenemos que apartarnos de todo lo que se llama pecado. Maldiciones, groserías, pensamientos malos, ser desobedientes. Tenemos que ser ya obedientes a Dios en todo, para que empecemos a tener un nuevo nacimiento espiritual, como lo dice el Señor Jesús, ¿verdad? En el capítulo 3 de Juan. Tenemos que tener un nuevo nacimiento espiritual para vivir y ser rescatados por Dios y poder tener vida eterna. Ahora no le voy a preguntar, porque a lo mejor todos van a levantar la mano. Si les digo, ¿quién quiere tener vida eterna? Pues todos van a querer. Todos van a querer. Pero mire, no se trata de alzar la mano. Escúchame, y también usted, el que me está viendo por ahí, no se trata de hacer la mano, no, se trata de hacer la voluntad de Dios. Seriamente. Que usted sea realmente serio, que sea obediente, que no sea cobarde. Ay, 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 sí te lo tengo que decir. Porque el diablo a todas horas va a querer aventarte en el suelo. ¿Para que qué? Para que caigas. Te va a aventar luego. La tentación. Así es, para que caigas. Esa es la lucha contra el diablo.
El diablo sabe cómo hacerte caer. El vino, el alcohol, el adulterio, la fornicación, el cigarro, que está de moda, y el tatuaje, porque toda la gente ahorita, no, hombre. Si no se tatúa un monito en la piel, una santa muerte, esto que el otro, las mujeres se andan tatuando la ceja, porque no se aceptan como son. Hay mucho tema de qué hablar. Estamos en desacuerdo como Dios nos hizo. Ya queremos una pompi postiza, un pecho postizo, bueno, lo hacen las mujeres, pues, unos labios postizos, pestañas, unas pestañotas tipo paraguas, o sea, caramba, eso es producto del diablo, enseñanza del diablo, donde no lo hacen ser, donde no lo hacen ser al ser humano obediente a las cosas de Dios, sino rebeldes a eso. Y eso es terrible. Eso es terrible. Entonces, hermano Rafa, ¿cómo nosotros podemos librarnos de este acontecimiento? Pues tenemos que ir a los términos de Dios. Tenemos que buscar a nuestro Salvador, que sí es creíble, porque aquel que nos hizo nos da la oportunidad de la reconciliación a través del arrepentimiento y la obediencia a Él. Oiga, ¿y si se puede? Sí, no es truco, pero tienes que abandonar tus pecados. Eso lo debemos de saber, porque si no va a venir destrucción total a nuestras vidas. Por eso la gente no lo entiende. Es decir, miren, más profundamente, Silverio, o sea, vemos las noticias de la televisión, ¿no? Mataron a fulano, secuestro, balacera, guerras, lo que estamos viendo ahorita, etc. Dios no puede actuar, porque eso es producto del mismo hombre, son decisiones del mismo hombre. Los mismos líderes o presidentes de cada país se reúnen y toman sus propias decisiones, pero nunca toman en cuenta a Dios. Por eso Dios, ¿cómo? No puede actuar allí. No puede actuar allí Dios porque no lo toman en cuenta a Él. Y Dios nomás está como espectador, nomás viendo. Entonces ve que se matan y que matan a una viejita y que matan a 2 niños, y aunque la gente dice, ay Dios, no puede actuar Dios allí, porque ni la gente se sujeta a Él, ni se arrepienten y siguen en su maldad y su pecado. ¿Sí me explico? Sí, amén. No puede entrar Dios allí. Entonces, me acuerdo de esta cita que se encuentra en la segunda carta de Crónicas, en el 7:14, gloria al Señor, porque un día le pedí sabiduría y me la concedió. Gracias, Padre, toda la gloria. Bendito es el Señor. Entonces, dice esta cita bíblica, la segunda carta de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, fíjate lo que el Señor pide. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, ¿y qué deben de hacer? Y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ya ves. Dice Dios Padre, si se arrepintieren de sus malos caminos. Entonces, para que Dios pueda intervenir en nuestra lucha desigual, ¿qué le puedes hacer al diablo? Nada. Nada. Él tiene más de 5,000 años de experiencia, tiene poder y tú no. Es un ser invisible y tú no. Entonces el diablo fácilmente te puede destruir. Analícelo, querido amigo. Entonces tenemos que quitar de nuestra mente, hermano, toda enseñanza religiosa. Ay, sí, joven, que no es de Dios.
Testigos de Jehová, mormones, católicos. Oiga, cristianos, pues necesitas todo lo que te enseñan. Donde tú vayas a una iglesia cristiana, debes de compararlo con las escrituras. No que se salven, porque tengo que decir una cosa clara. Hay cristianos falsos. Hermanos, sí los hay, sí los hay. ¿Sí me explico? Sí, amén. Que se aprovechan, que tendrán cara, dice el Señor Jesucristo, pero no lo son. Por eso es importante que el creyente verdadero conozca la palabra. Es como si te dijera, si vente, mira, vamos a adorar a la Guadalupe. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer? Mande, voz fuerte. Vas a aprender muchísimo, hermano. No, y además vas a decir, oye hermano, pero ¿cómo? ¿Es creyente en Dios, es cristiano o qué? Porque esa enseñanza no es bíblica. ¿Ves? Entonces, 100% que el creyente, lo digo así porque el libro de los Hechos menciona cristiano por primera vez en Antioquía a través del apóstol Pablo. Esa palabra sí la encontramos ahí. Capítulo 11, versículo 25 y 26. Y se les llamó cristianos por primera vez en la ciudad de Antioquía. Pero te tengo que decir, ¿por qué? Porque lo tengo que decir. Ahí ves tú los de la luz del mundo. Que el profeta, que el gran pastor y la gente allí cegada, me da hasta coraje. Y ese pseudo pastor o profeta o no sé qué, violando niñas de la misma iglesia. Rico, porque tenía en Estados Unidos sobre 5 o 6 propiedades de acerca de 10, 15 mil millones de pesos, o sea, por allá cantidades grandes, cada ¿cómo se llama? Propiedad y dinero en los bancos, y oro. ¿Ese será un hijo de Dios? No. ¿Mande? No. Y libre de impuestos, hermano. ¿Mande? Libre de impuestos. Sí, pues, y hacía unas cenotas así, grandotas, y invitando a los del PRD, a los del PRI, o sea, y la gente, discúlpeme, tonta, ingenua. Por eso, hermano, debemos de, no te dejes llevar por cualquier pastor. Tú necesitas conocer la escritura y lo que se te enseñe, como ustedes que están sentados ahí, deben de tener abierta su Biblia para que lo que se le predique a usted, el pastor que usted está escuchando, vea usted que está utilizando la escritura correctamente. ¿Sí me explico? Sí, amén. Esa es una. Y después también usted vea que el pastor vive de acuerdo a lo que está predicando el pastor y su familia. ¿Sí me explico? Sí, amén. Es importante, hermano. Importante. Entonces, con esto quiero terminar, querido amigo, que si nosotros, lo primero que tenemos que hacer, Silverio, es nosotros tenemos que analizar nuestra conducta para ver que el camino que llevamos no es el bueno, no es el adecuado. Tenemos que arrepentirnos y darle una oportunidad a Dios, a Cristo Jesús, para que Él sea nuestro medio de salvación. Pero tenemos que arrepentirnos de corazón, para que Cristo, al tomarnos nosotros como Señor y Salvador, puesto que eso vino a hacer en la cruz, ¿verdad? Lo tenemos que llamar, decirle: Cristo, entra a mi vida, toma mi vida, Señor, quiero que tú seas mi Señor y mi Salvador. Y cuando usted haga eso, entonces empieza a actuar Cristo Jesús y empieza a romper toda cadena del enemigo, del diablo, de Satanás. ¿Sí me explico? Sí, amén. Y empieza a haber una renovación de mente y espíritu, que se va a ver ¿dónde? En tu cuerpo carnal. Tú mismo te vas a sorprender que ya no vas a ser grosero, que ya no vas a estar de pie, sino que ya vas a entender una nueva vida totalmente diferente. La segunda carta a los Corintios lo dice, 5:17, de modo de que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas Pasaron. ya pasaron. No para traerlas a la vida nueva, no. Ya pasaron, están muertas. Ahora todas son hechas nuevas. Nuevas y nuevas. Y vamos a aprender a vivir una nueva naturaleza, una nueva vida. Pero ahora
En Cristo Jesús, donde vamos a obedecernos, vamos a obedecerlo, vamos a aprender, a alimentarnos de su preciosa palabra. Amén. Ahí está la victoria. Así que, querido amigo, que Dios lo guarde, Dios lo bendiga. No se olvide de eso y por favor comparte este humilde y sencillo mensaje de parte de Dios, porque muchos buscan, hay grandes profetas, ve cómo son. No, yo nomás lo que quiero es poderte compartir un mensaje humilde y sencillo de parte de Dios. Que Dios los guarde, nos vemos.